El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy solemnemente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que hace presente esta resurrección, así como hace presente su pasión. La resurrección de Cristo tiene una finalidad, así como su pasión, y esa finalidad es nuestra resurrección espiritual. Lo decía San Buenaventura claramente: Cristo murió y resucitó para que nosotros muramos y resucitemos espiritualmente y después también corporalmente. Esta es la idea fundamental de la Sagrada Escritura en la carta de San Pablo a los Colosenses. Hemos resucitado con Cristo. Y por eso tenemos una operación conveniente a esa resurrección. La operación sigue al ser. La operación de los que han resucitado espiritualmente es esta búsqueda de los bienes del cielo. Todos los hombres buscan la felicidad. Ya lo sabían los filósofos antiguos, Aristóteles, pero no sabían exactamente en qué consistía la felicidad. Dios nos ha revelado en qué consiste la felicidad. Consiste en los bienes del cielo, donde Cristo está a la derecha de Dios. Dios, en el Nuevo Testamento, es el Padre de Cristo, que es el Hijo de Dios. Por eso, lo que buscamos es la vida del Hijo junto con el Padre. Es decir, la vida que Dios tiene en sí mismo, íntimamente, su vida trinitaria. Eso es lo que buscamos, eso es el motor de nuestra vida. Es el primer motor, es decir, es aquello que mueve todo lo que hacemos. Pero lo mueve así como es, lo mueve según esta vida trinitaria. Solo que con nuestra razón no podemos comprender este movimiento. Podemos comprender otro tipo de movimiento, el movimiento físico, las operaciones humanas que buscan un fin, la contemplación. Pero no podemos entender este movimiento. Y como no podemos entender este movimiento, tampoco podemos entender nuestra propia vida. Porque la gracia de Dios, que es aquello que nos pone en movimiento hacia Dios, viene del mismo Dios y termina en Él. Es la participación de la vida eterna del mismo Dios. Y como Dios es incomprensible, también nuestra vida es incomprensible.
Sin embargo, hay algo que captamos misteriosamente, así como captamos algo de Dios. No solamente porque nos elevamos por analogía de las cosas creadas, sino porque tenemos una experiencia espiritual. El conocimiento de la Santísima Trinidad se funda principalmente sobre una experiencia de la Santísima Trinidad, la cual experiencia no podemos tener si no nos volcamos a nosotros mismos, porque la Trinidad no está afuera, está dentro, como decía San Agustín: redente ipsum in interiore homine habitat veritas. Vuelve dentro de ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. Por eso la vida cristiana es vida interior. A Cristo resucitado no lo encontramos exteriormente, lo encontramos interiormente. Y aunque está en la Eucaristía con su verdadero cuerpo, no podemos acceder realmente a la Eucaristía si no contemplamos interiormente a Cristo. Más aún, la finalidad misma de la Eucaristía, su esencia, está en la contemplación de Cristo. Y esa contemplación es principalmente interior, es un contacto interior con Cristo resucitado, que se traduce principalmente en la alegría espiritual. Por eso el criterio último de toda la vida cristiana es el gozo, la alegría espiritual. La pasión de Cristo es para la resurrección, y nuestro sufrimiento, unido con el de Cristo, es para nuestro gozo y para nuestra alegría. Y por eso San Ignacio decía que es necesario discernir cuál es la consolación para encontrar el sentido de las acciones humanas. Y esto porque el fin mismo hacia el cual se mueven esas acciones, aquello que las mueve, el primer motor, es el gozo de la contemplación perfecta de Dios, que es la beatitud, es decir, la misma vida que Dios tiene. Estamos llamados a ser como Dios. Por eso decía Jesús a los que no creían en Él: ¿no habéis leído en las Escrituras, dioses sois? Por eso San Pablo nos exhorta a tener el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Tener el pensamiento puesto en el fin. Eso es lo que da dinamismo a nuestra vida, eso es lo que verdaderamente la mueve, eso es lo que da verdadera alegría espiritual y por tanto es lo que da el criterio de discernimiento para saber cómo obrar. Cuando el pensamiento está puesto en las cosas de la tierra, no sabemos cómo obrar. Estamos fuera del fin. Toda la vida se organiza en torno a algo que inconscientemente queremos, pero que no es el verdadero fin. Y por eso la resurrección de Cristo produce principalmente nuestra resurrección espiritual, que significa exactamente esto que dice San Pablo, es decir, una renovación de la mente, porque lo principal que tenemos es nuestra inteligencia. Y por eso cada hombre es así como está su inteligencia. Cada hombre es, decían los antiguos, así como le parece el fin. Y el fin lo capta principalmente la inteligencia. Y la voluntad no se puede mover hacia el fin si la inteligencia no lo percibe de alguna manera. Y por eso toda la vida cristiana, en cualquier tipo de vocación, está centrada sobre la contemplación, no sobre la mera contemplación natural, sino sobre la contemplación sobrenatural que perfecciona y contiene la natural. La contemplación sobrenatural es una contemplación transformante, es una contemplación que produce un efecto profundo, y el núcleo de esa transformación está en la participación del misterio de la pasión, de la resurrección, de la ascensión de Cristo a los cielos.
y está juntamente con esta unión a los misterios de Cristo en la recepción del don por excelencia, que es el del Espíritu Santo. Por eso nuestra vida espiritual es un camino de alegría y de desprendimiento al mismo tiempo, porque es un modo nuevo de llegar a Dios. A Dios llegamos por el camino de la afirmación y por el camino de la negación. Eso ya es necesario para conocer a Dios con nuestra inteligencia natural, para elevarnos desde las criaturas hasta el Creador. Pero cuando se trata de alcanzar el fin sobrenatural, esta doble vía adquiere una nueva faz, es decir, la faz de la pasión y la faz de la resurrección. Por eso, mientras caminamos en búsqueda de Dios, nuestra vida es una unión cada vez más profunda con la pasión de Cristo y una unión cada vez más profunda con la resurrección de Cristo, hasta que ésta se haga definitiva en nosotros, hasta que participemos definitivamente de la condición resucitada del alma y del cuerpo de Cristo. Esto es el núcleo de lo que nos enseña San Pablo. Vosotros estáis muertos y vuestra vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Esto es la vida mística. La vida mística es la vida oculta, es la vida misteriosa. Es oculta no tanto porque nos escondemos de los hombres, cuanto porque la razón de los hombres no la puede entender, esta vida. Es vida mística, es vida escondida, es vida secreta. Cuando se manifieste Cristo, que es vuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él llenos de gloria. Alguna vez se manifestará lo que estaba oculto, lo había dicho Jesús en el Evangelio. No hay nada oculto que no deba aparecer, que no deba ser puesto a la luz. Es oculto para el hombre terrenal, para el hombre animal, como decía San Pablo, es decir, para el hombre psíquico, para el hombre que piensa como todos piensan, que vive como todos viven, es decir, mirando las cosas de la tierra. La mayoría de los hombres, ya lo decían los antiguos, se mueve por las pasiones, y las pasiones no pueden superar las cosas terrenales. Por eso, nuestra fe, que hoy principalmente celebramos, junto con la resurrección de Cristo, porque es el principio de la salvación, nuestra fe es fe en la resurrección de Cristo. Nos lo dice San Pablo claramente en la carta a los Corintios: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Toda nuestra fe se asienta sobre la resurrección de Cristo, porque esta es la prueba de la divinidad. No la prueba que convence la razón natural, sino la prueba que manifiesta a la fe que Dios nos da interiormente, que realmente Cristo ha resucitado con su verdadero cuerpo. Por eso nuestra vida es una vida nueva, que quiere decir una vida santa. Y esto es lo que transforma el mundo. Y es lo que está significado en las palabras del Evangelio. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Esta es una oscuridad distinta. No es la oscuridad de la tiniebla que había sido narrada por el evangelista anteriormente, por el mismo Juan, cuando
comenzaba la pasión de Cristo, era de noche, decía él. Era de noche porque el alma de los discípulos, de los apóstoles, estaba en la oscuridad. Y sobre todo estaba en la oscuridad el alma de Judas, que lo iba a traicionar. Así como está en la oscuridad el alma de los hombres que no están unidos con Cristo. Pero había ahora otra oscuridad. Cuando Cristo resucitó, era de noche, pero estaba amaneciendo. Estaba viniendo el día, o noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, dice San Juan de la Cruz. Esta noche que hace aparecer el alba, es de nuevo la vida mística. Nuestra vida en este mundo no puede despojarse de la oscuridad, pero la oscuridad tiene un sentido muy diferente para aquellos que tienen la gracia, la luz de Dios, y para aquellos que no la tienen. Para aquellos que tienen la luz de Dios, la oscuridad es fuente de vida. Para aquellos que no tienen la luz de Dios, la oscuridad es fuente de parálisis y de muerte. Esto lo contemplamos a partir de las palabras del Evangelio. Esta vida hace operar. Por eso dice enseguida el Evangelio: corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba. María Magdalena corrió. Esta es la operación que surge de la unión misteriosa por la fe, que es oscura, con Cristo. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No sabemos es la oscuridad de la fe. Para ir a donde no sabes, debes ir por donde no sabes, dice todavía San Juan de la Cruz. Esta oscuridad no es la oscuridad de la parálisis, es la oscuridad de la verdadera operación. Ella fue corriendo. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Ellos también corrían. Porque la presencia de Cristo resucitado en la gracia produce la verdadera operación, no solo en cada persona, sino en la comunidad. En la comunidad de todos los discípulos de Cristo, como se veía aquí, ya enseguida después de la resurrección. Y en la comunidad de todos los que están unidos a Cristo, de cualquier manera que sea, entre sí. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Pero éste no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. ¿Y qué vio? Algo vio y algo no vio. Lo que vio son las vendas, el sudario, ordenadamente puesto aparte. Y lo que no vio es el cuerpo de Cristo. Porque la fe, al mismo tiempo, nos hace percibir algo y nos deja en la oscuridad. La resurrección de Cristo es evidente solamente para los que creen, no para los que no creen. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos.
todavía no habían comprendido porque no habían llegado a la visión de Dios, no habían llegado a la visión beatífica y no habían recibido el Espíritu Santo que les hace contemplar con sus dones, especialmente con el don de la sabiduría, con el don del intelecto y con el don de la ciencia, se contempla la resurrección de Cristo. Sin embargo, creyeron, tenían el don de la fe que es oscura y que sin embargo hace percibir verdaderamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro, la pasión se puede percibir sin la fe. Es lo que hicieron los que mataron a Cristo, percibían la pasión. Todos los que no tenían fe veían a Cristo padecer. Y por eso la pasión es principalmente prueba de la humanidad de Cristo, así como la resurrección es prueba de la divinidad de Cristo. Por eso nuestra vida es una vida escondida con Cristo en Dios, porque por la resurrección de Cristo entramos en un gran misterio, que es el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la pasión y de la resurrección de Cristo es para el misterio de la Santísima Trinidad, que será nuestra vida definitiva. Y por eso cuando hemos resucitado con Cristo espiritualmente y cuando esperamos verdaderamente nuestra resurrección corporal, entonces contemplamos todo lo que hacemos de una manera nueva. Más aún, sabemos qué tenemos que hacer, conocemos, percibimos espiritualmente qué tenemos que hacer. Y cuando no contemplamos la resurrección de Cristo, cuando no contemplamos el misterio, cuando ese misterio no nos hace entrar ya desde lejos en la vida trinitaria, entonces no sabemos qué hacer, no entendemos, no comprendemos, nos confundimos y operamos mal, operamos de manera alejada de la verdad, de manera que aleja de la verdad. Es decir, no nos movemos, no corremos, como dice el Evangelio, hacia la verdad. Pidámosle al Señor Jesús en esta Santa Misa que nos haga resucitar espiritualmente, que renueve toda nuestra vida desde adentro, que nos haga entrar en el misterio de la pasión y en el misterio de la resurrección que celebramos aquí en la Eucaristía, para que subamos con Él al cielo después de haber recibido el Espíritu Santo. Todo eso se cumple misteriosamente a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana hasta llegar al término que es nuestra perfección espiritual según la medida del don de Cristo, que es la gracia que Él nos otorga enviándonos el Espíritu Santo. Por eso esa gracia la cuidamos, la hacemos crecer, la alimentamos y la convertimos en el centro de toda nuestra vida.